Hoy estamos en el episodio 35. Tenemos nuevamente con nosotros a Miguel Morán. Y esto es Líder de Hoy. Es un podcast del Pastor Chris donde se habla de liderazgo práctico y eficaz. Y hoy el pastor va a estar hablando un tema muy interesante. Pues muchas gracias, Samuel, Mike, por estar con nosotros. Gracias. Hoy, en la lista que seguimos de Pablo, dice, un líder no debe ser violento. Y tal vez te preguntas, ¿por qué viene ese requisito ahí? Y es que muchos líderes tienden a tener una personalidad fuerte, un carácter fuerte. Entonces, tiende a naturalmente en veces surgir la violencia, ¿no? El rey Salomón, que recibió de Dios gran sabiduría, dice en Proverbios 3:31, no envidies a las personas violentas ni imites su conducta. Ahora, ¿por qué es que imitaríamos la conducta de alguien violento? Es que en veces puede parecer que da resultados. Cuando un jefe llega y grita y pues bueno, todos brincan, ¿no? Todos brincan y se ponen en acción y parece que hay un resultado instantáneo. Pero si nos tomamos un paso hacia atrás y lo vemos ya a la distancia, vamos a ver que muchas veces hay una respuesta rápida de momento, pero con el tiempo pierde efectividad. Porque ya que pasa el susto del grito, ¿verdad?, empieza a haber resentimiento en aquellos que fueron el objeto de esa ira, ¿no? Sí. Hay resentimientos, hay pérdida de motivación. Te motivo en el momento, pero el momento que ya no está el chicote encima de mí, se acabó la motivación. Sí. Y no da los resultados que quisiéramos. Y a lo largo vamos a venir perdiendo. Perdemos amigos, perdemos empleados. Yo tengo que confesar aquí, una confesión personal, es un área en la que yo lucho. Y yo por perder mi ira, he perdido amigos, he perdido muy buenos empleados, porque en un momento de ira, enojo, le di rienda suelta. Entonces, siempre vamos a cometer errores al ser violentos. Sí. ¿Sí? Salomón vuelve a declarar en Proverbios 14, verso 29, dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Luego dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Yo he visto en mi propia vida lo que hace que esa ira surja, ¿sabes? Es una frustración, algo no está saliendo bien. Y entonces, como que vomito encima del primer empleado que se me para enfrente, ¿no? Pero es algo interno que yo necesito resolver. Wow. Yo necesito permitir que Dios traiga paz en mi interior y no tratar de aventar el coraje, la ira contra los demás. Ahora, uno en veces cuando se desahoga, se siente bien. Saqué esa frustración, pero no resolví nada. Sí. Y es momentánea, porque a veces reaccionamos mal, explotamos y luego después viene la cruda moral de los gritos que hicimos. Exacto, el sentirnos, ¿por qué dije eso? ¿Por qué respondí de esa manera? ¿No? Nos dice Proverbios 29, 22, dice, las personas enojadas comienzan pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Wow. Entonces, yo tengo que entender, si yo le doy rienda suelta a esta ira, a este coraje, voy a terminar pecando. Sí. Termino pecando ofendiendo personas, termino pecando diciendo cosas indebidas, ¿sí? Otro proverbio es 17 y 19, al que le gusta pelear, le gusta pecar. Wow. Entonces yo tengo que entender, yo no puedo ser este líder
que mueve a la gente a gritos, que mueve a la gente con temor, ¿sí? Perdón, pastor. Yo creo que para un líder es como el tomar esa decisión. Bueno, yo quiero liderar a partir del temor o quiero liderar a partir del inspirar, ¿no? Yeah. Porque, como tú dices, es fácil ver gente marchando porque estás gritando y levantando la voz y todo, pero son personas que no están siendo inspiradas y terminas también como haciendo que pierdan finalmente esa pasión. Es como el sargento en el ejército, ¿no? Gritándole al soldado raso. Que ningún soldado lo ama y lo obedecen, pero no lo aprecian. Para nada, para nada. Y nuestro liderazgo tiene que ser muy, muy diferente. Claro. El soldado no tiene otra opción. Pero nosotros que trabajamos con gente en empresas o en iglesias, tenemos que dar otro ejemplo de liderazgo, ¿no? Y aquí Proverbios 20:22 dice, no digas me voy a vengar de este mal. Este empleado no hizo esto o hizo aquello. Dice, espera a que el Señor se ocupe del asunto. Entonces, tengo que aprender cuando estoy frustrado a ponerlo en manos de Dios y decir, y no es que no haya corrección cuando un empleado tal vez no hace lo que debe, un voluntario no hace lo que debe. Vamos a dar instrucción, vamos a dar dirección, pero yo no trato de traer una venganza, sino lo pongo en manos de Dios. Tengo que aprender a ponerlo en manos de Él. Y dice Proverbios 17:9, cuando se perdona una falta, el amor florece. Entonces, yo tengo que aprender, aun cuando estoy frustrado, perdonar. Perdonar al empleado que no hizo lo que le pedí, o al cliente que no hizo lo que tenía que hacer. Yo tengo que aprender a perdonar. Y el perdón es constante. Tiene que ser constante. Porque si lo voy guardando, el problema es eso. En veces voy guardando una piedrita aquí, otra piedrita acá, otra, hasta que ¡pum! Explota. Y cuando hay esa explosión, de nuevo, ¿qué? Peco. Lastimo las personas. Ofendo las personas. Entonces, si yo aprendo a perdonar constantemente, es algo pequeño, yo lo perdono. Sí, doy instrucción. No es decir que, bueno, todo se pasa, todo se resbala. Sí damos corrección, damos instrucción, pero lo hacemos con amor, con entendimiento, con paciencia y no con esa frustración de momento de que no es visceral. Visceral, gracias. Entonces, termino con un último versículo y luego ya los dejo hablar, perdón. Pero Santiago 1 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos, ¿para qué? Para escuchar, dice. Lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. Entonces, como líder, para vencer esta lucha interna, esta ira, uno, tengo que aprender, ¿qué dice? A escuchar. Ok, ¿por qué es que no hicieron lo que les pedí? Y escuchar. Tal vez no entendieron, tal vez yo no me expliqué lo suficiente, tal vez no les di las herramientas que necesitaban para cumplir la tarea. Tengo que escuchar. Y luego, ¿qué dice? Tengo que aceptar con humildad la palabra de Dios. Yo necesito llenarme a diario de la palabra de Dios, que se va a traer paz a mi vida, va a traer tranquilidad a mi vida. Y no dejar que esa frustración dentro de mí vaya creciendo como, no sé, Samu, tú eres de Colombia, pero Mike y yo, que somos aquí de México, que toda cocina frijoles. Y lo hacen en la olla express. Sí. Y no falta que lo dejan y
¡pum!, explota y frijoles por todo el techo, por toda la casa. Y así es cuando yo no me lleno de la palabra de Dios y dejo que esa frustración vaya creciendo al punto de ¡pum!, y es un desastre. Sí. Personalmente, yo creo que batallo con lo mismo y mi justificación siempre fue, es que así era mi papá, es que así era mi abuelo y es que yo tengo también mi genio. Y muchas veces hasta nos jactamos de ser personas con un carácter fuerte hasta cierto punto. Pero ahora que estuve en Celebrando, aprendí algunas cosas. Y una de ellas, viendo una clase de un psicólogo, decía, la ira es un sentimiento secundario. Dice, es un sentimiento a raíz de una herida del pasado, una frustración del presente o temor de no saber lo que viene en el futuro. Entonces, increíblemente, como la Biblia nos dice, lento, ¿verdad? Rápido en escuchar, lento para responder. Ese nos da ese momento para nosotros identificar qué está pasando en mí antes de reventarnos como la olla express y decir, ok, estoy frustrado, esto me está causando una memoria que me hiere o simplemente tengo temor de que no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, nos da la oportunidad de por lo menos contestar un poquito más afable, con más congruencia, más a lo que amerita, ¿verdad?, la situación. Sí. Tiene mucha razón en lo que Mike está diciendo. El temor del futuro, especialmente si estoy haciendo un trabajo que no sé hacer y no me está saliendo, es muy fácil ir a la ira, pero no resuelve nada. Correcto. No lo resuelve. Entonces, volvemos a Santiago. Ok, escucha, necesito aprender. ¿Cómo puedo aprender a hacer esta tarea? ¿Cómo puedo aprender del futuro para no vivir con esa incertidumbre o ese temor? Sí. Yo animaría, si hay alguien escuchando esto, que igual, si no ha escuchado el episodio anterior, que le pueda dar una escuchada, porque estábamos hablando de los excesos. Y siento que igual con el tema de la violencia, creo que aplica el mismo concepto. O sea, porque el reino, yo creo, necesita hombres con cierta violencia, ¿no? Sí. Necesitamos hombres que sean violentos para amar a su familia, para proveer, ¿verdad? Para involucrarse. Pero es el aprender a dominar, que no sea la violencia la que me domine, pero yo poder dominar esa pasión, ¿no? Sí. Sí, yo creo que muchas veces decimos, bueno, es que mi carácter es más fuerte que otros, porque otras personas no reaccionan de la misma manera. Pero la verdad las cosas es que hay mucha gente que ha aprendido a dominarse, a tener dominio propio y reaccionar sin un exceso, ¿verdad? Sí. Y Pablo está hablando al líder. Y Pablo era un hombre de carácter fuerte. Sí. Muy fuerte. Pero yo creo él aprendió y él vivió incidentes de violencia. Cuando apedrean a Esteban, él está allí. Él está... dando porras. Pero yo creo él vio el daño que causó. Sí. Y entonces eso es donde Pablo está diciendo, sí, hay que ser hombres fuertes de carácter, pero no cruzar esa raya a la violencia. Sí. Y tienes a un Jesús que teniendo toda la capacidad de defenderse también, pues cayó, ¿no? Decidió callar mientras estaba siendo maltratado y golpeado. Entonces que podamos también aprender del carácter de Jesús, ¿no? Sí. Y es ahí donde tenemos que, porque en veces es una reacción casi instantánea. Es donde tengo que aprender como líder, necesito aprender a callar, tomar un momento, respirar y ver, ok, ¿cómo respondo sin dañar? Sí produciendo una acción, pero ¿cómo lo hago sin dañar a la persona? Dañar la relación. Y es donde Dios nos tiene que dar sabiduría. Excelente. Y bueno, ¿qué dirían que es algo que ayuda a un hombre con esta fuerza que lo ayuda a someter esa violencia, por decirlo así?
Bueno, a mí en lo personal me pasa muy seguido. Y hay gente que me dice, es que ¿cómo le haces? Eres muy ecuánime, eres muy calmado y todo. Y la verdad es que tengo un carácter muy fuerte. La lengua toda mordida, sí. Sí, la cosa es que sé tomar un paso atrás, sé no contestar en el momento, sé tomar mi tiempo para procesar la situación que estoy pasando antes de yo reaccionar. Porque así por lo menos, aunque esté muy enojado y aunque no esté de acuerdo con lo que está sucediendo, puedo contestar de una manera que no voy a lastimar a alguien, que no lo voy a pisotear. Y porque a fin de cuentas lo que queremos es un buen resultado, ¿verdad? Sí. Entonces queremos arreglar las cosas, no empeorarlas. Entonces a mí me ha ayudado tomar un paso atrás y razonar las cosas antes de reaccionar. Excelente. No es ceder a la situación, no es, dejar que se pase. No, sí vas a enfrentar la situación. Sí. Pero como dice Mike, tomo ese paso para atrás, respiro y medito, y sobre la palabra, ¿cómo respondo a esto? ¿Cómo cambio la dinámica? Porque la dinámica no es la que quiero, no está haciendo lo que necesitamos, la empresa o el ministerio. ¿Cómo cambio esa dinámica, pero sin yo atropellar a la persona? Sin daños colaterales, ¿no? Sí. Exacto. No, buenísimo. Pues mucho que aprenderles y seguir interiorizando esto. Pues muchas gracias. Gracias, Pastor Chris. Gracias, Mike. Gracias. Y invitarlos a que sigan aprendiendo de este material de liderazgo en www.liderdehoy.com. Está en todas las plataformas, está en YouTube, está en Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Gracias.